Bienvenidos a todos y a todas a la sesión general del día de hoy, 13 de abril del 2022. Los saludamos desde el Hospital Regional de Alta Especialidad Iztapaluca con un tema de gran relevancia para esta sesión. El tema que nos van a presentar es un tema que es la utilidad diagnóstica de la sonda CASP para la identificación de Candida albicans y otros genotipos en muestras de pacientes. Como ustedes recordarán, estamos saliendo de la pandemia por SARS-CoV-2 y durante este tiempo el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca pues fue un hospital que atendió preferencialmente pacientes con COVID-19. Durante estos 2 años en el hospital estuvimos en el área de la atención de los pacientes COVID, pues observando que muchos de ellos tenían un pronóstico más severo en virtud de que eran afectados por agentes infecciosos de nueva aparición. Y dentro de esta nueva aparición, pues todos conocemos las infecciones intrahospitalarias que se llevan a cabo por bacterias, por un sinnúmero de bacterias. Sin embargo, ha sido muy poco el reconocimiento e identificación por la dificultad que es el cultivo y la obtención de las muestras de los pacientes. Y esto hizo que el área de investigación, específicamente el área de micología molecular de nuestro hospital, los investigadores desarrollaron estrategias para identificar con métodos que pudieran suplir al cultivo. Nosotros sabemos que el cultivo ha sido el método de referencia para la identificación y caracterización de bacterias y así también de hongos oportunistas. Sin embargo, dada que la vulnerabilidad de los pacientes hacía de que era necesario e imperativo el diagnóstico más rápido, más específico y que pudiera ser utilizado para un mayor número de nuestros pacientes. Es por ello que el grupo de micología molecular se dedicó a buscar los métodos moleculares para la identificación en muestras de sangre y también se puede utilizar para otros fluidos la identificación fundamentalmente de este hongo oportunista que es las especies de Cándida. En la literatura mundial existen muy pocos estudios que identifiquen de una manera rápida a través de sondas moleculares a estas especies de Cándida. Es por eso que en esta sesión general nosotros invitamos a estos investigadores para que nos presenten los resultados, ya que estos mismos han sido validados por el comité de investigación y así también con publicaciones científicas avaladas por pares en publicaciones de índole internacional. Sin más por el momento, los dejo con el maestro en ciencias Eduardo García Salazar y la doctora en ciencias María Guadalupe Frías de León, quienes van a conducir esta sesión general, la cual se enmarca para que el próximo 20 de abril se presente el libro que es The Impact of Climate Change on Fungal Disease. Los invitamos también para el próximo 20 de abril para que este mismo grupo de investigadores del hospital presentarán esta obra editorial inédita y que afortunadamente ha sido publicado por la compañía internacional Springer. Pues muy bien, no me queda más que agradecerles a los ponentes del día de hoy, la sesión que estoy seguro que cumplirá con el interés y la difusión
de estos trabajos de investigación en beneficio del diagnóstico de nuestros pacientes. Adelante, maestro Eduardo García Salazar y doctora Guadalupe Frías de León. Muchas gracias, doctor. Bueno, para iniciar este trabajo, pues aquí les vamos a explicar el cómo se diseñó esta sonda molecular, por qué se diseñó y la evaluación final que nosotros obtuvimos. Pues tenemos que el género Cándida hay aproximadamente 200 especies en el mundo. Esta es una de las micosis más frecuente que produce infecciones superficiales, sistémicas. Dentro de estas, pues las manifestaciones con mayor mortalidad, pues es la candidemia. Por eso es la cuarta infección más frecuente del torrente sanguíneo, porque alcanza un alto porcentaje que va del 13 al 90% de mortalidad. Vamos a ver a qué pacientes les da la candidemia. Pues se presenta más en pacientes inmunodeprimidos. ¿Debido a qué? Pues a que ha tenido alguna cirugía, alguna herida, algún cateterismo, nutrición parenteral total, diálisis, uso prolongado de esteroides, antibióticos de amplio espectro, entre otros. Por eso su principal vía de entrada pues es la gastrointestinal. Tiende a evolucionar pues a candidiasis diseminada pues con un mal pronóstico. Por eso es crucial el inicio temprano de la terapia antifúngica para el paciente. ¿Pero qué tratamientos le dan a este paciente los médicos? Pues le dan el fluconazol, itraconazol, voriconazol y anfotericina B. Estamos viendo que hace algunos años, pues Candida albicans era la especie más común que se presentaba en los pacientes, pero de unos años a la fecha, pues se ha visto que las especies no albicans también están presentes. Entonces, nosotros decidimos estudiar las especies causantes de candidemia en nuestro país. ¿Cuáles son estas especies? Pues es Candida albicans, tropicalis, gravata, dubliniensis, Parapsilosis, Cruzei, Lusitania y Guillermondi. En el mundo estamos viendo pues que también hay una nueva especie que es Candida auris, la cual ya ha entrado también a nuestro continente americano y ya se ha escrito en algunos artículos que también en México ya está presente. ¿Estas especies a qué son resistentes? Como innata, pues tenemos que Candida Cruzei pues es al fluconazol, o adquirida Candida gravata, Parapsilosis y Candida albicans a los azoles. Por eso su tipificación pues es importante en los pacientes. Pero ¿qué tenemos? Que tienen un diagnóstico, para diagnosticarlo más bien, es algo complicado. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como les decía, pues se presentan más en la terapia intensiva, donde están intubados o están sedados. ¿En qué se basa en algunos hospitales y médicos? Pues se basan en una escala SCORE, la cual la revisan y a través de variables y puntajes empiezan a tomar nota si ha tenido alguna colonización multifocal, alguna cirugía, nutrición parenteral, una sepsis grave, lo evalúan con puntos de 3 a mayor a 3, pues es candidemia. Entonces le empiezan a dar su tratamiento, pero si no es muy favorable para el paciente, entonces le mandan a hacer ciertos tipos de estudios. ¿Qué estudios le mandan a hacer en el laboratorio? Pues el estándar de oro. ¿Cuál es este? Es el hemocultivo. ¿Pero qué tiene? Tiene una baja sensibilidad, requiere pues de pruebas bioquímicas y pues también, como lo sabemos, pues es muy tardado estos estudios. También vienen las pruebas inmunológicas, la detección de antígenos circulantes y las pruebas de anticuerpos. Por eso nosotros proponemos o propusimos las pruebas moleculares, que es a través de la detección del DNA, a través de las regiones espaciadoras intergénicas, que son las ITS. Entonces, ya vimos estos antecedentes, lo checamos en la literatura, vimos algunas sondas moleculares para la identificación de especies de Cándida de los años 2015 a 2020, y esto fue lo que obtuvimos. En esta tabla les muestro los autores que las realizaron en el año en que se realizó el blanco de amplificación, o sea, en la región que ellos realizaron este estudio dentro del genoma,
la modalidad de la PCR, que no todas las PCR son idénticas, hay algunas que los realizaron, PCR simplex, PCR múltiplex, PCR tiempo real, PCR anidada, y la especificidad en que ellos la realizaron. Ellos la realizaron para cierto tipo de especies, para sus necesidades, o fueron las especies que ellos les dieron con este blanco de amplificación. Y la cantidad del DNA con que ellos la realizaron. Pero ¿esto qué tiene? Pues tiene limitantes. ¿Cuáles son? Como les mencionaba, la secuenciación en que ellos la realizan, la infraestructura. ¿Por qué? Porque en todos los hospitales no contamos a veces con el equipo necesario. ¿Por qué? Pues por el costo elevado también de los reactivos. También, como vemos aquí, les muestro, pues también la complejidad metodológica. Esas son nuestras limitantes. Aquí pues les vamos a explicar el diseño de la sonda. Les cedo la palabra a la doctora Guadalupe Frías. Buenos días. Como les comentaba, vamos a ver cómo fue este diseño de la sonda. Bueno, hasta ahorita hemos visto que existen múltiples sondas. En la diapositiva anterior solamente vimos las que se han reportado a nivel internacional entre los años 2015 y 2020. Pero si nos vamos a buscar más a la literatura, vamos a ver que años atrás ya también se han diseñado diversas sondas, pero cada una tiene, mencionaban, distintas limitaciones. Algunas solamente identifican Candida albicans. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta hace algunos años se decía que era la especie más prevalente y entonces todos se enfocaban a identificar o a detectar Candida albicans. Otro de los inconvenientes, decíamos, la complejidad metodológica, los altos costos y la especificidad limitada. Desafortunadamente, no hay sondas que se ajusten a las condiciones de escasa infraestructura de los laboratorios intrahospitalarios. Si bien la PCR en tiempo real es una de las metodologías preferidas por su rapidez para la obtención de resultados, pues desafortunadamente no muchos laboratorios cuentan con ella. Además, en comparación con ensayos, por ejemplo, como la PCR punto final, pues la tiempo real requiere de personal un poquito más capacitado. Por ello, con base en estas limitaciones, nosotros planteamos que es necesario contar con herramientas diagnósticas eficaces, sencillas, para identificar la especie de Cándida y de esta manera ayudar al médico a orientar hacia un tratamiento más específico de los pacientes que lleguen a padecer candidemia. Nuestro objetivo, mencionaba, es superar esas limitaciones de las sondas que ya existen en la literatura. Para ello, lo que hicimos primero fue llevar a cabo una investigación para determinar realmente cuáles eran las especies más prevalentes en México, porque obviamente la etiología puede variar con respecto a la región geográfica. En México encontramos que dentro de las especies más prevalentes están las que se mencionan en esta tabla, causantes de candidemia en México, y esto de acuerdo con lo reportado en la literatura. Quizá esto puede tener algunos sesgos porque a veces no todo lo que se obtiene se reporta, entonces, pero con base en lo reportado, estas son las especies prevalentes. Teniendo esto como antecedente, lo que hicimos fue, y teniendo también como antecedente de que las regiones ITS están actualmente consideradas como código de barras para la identificación de los hongos, lo que hicimos fue hacer un estudio bioinformático, un análisis bioinformático, en donde buscamos secuencias específicamente que abarcaran desde la región del gen 18S hasta el 28S de múltiples especies de Cándida, esto en bases de datos como el GenBank. Encontramos que había secuencias de más de 200 especies más de 200 secuencias encontramos, las cuales fueron alineadas y con respecto a las especies que nosotros encontramos que eran las más prevalentes, hicimos un alineamiento y encontramos esto. ¿Qué significa? Bueno, las barras grises significa que es una secuencia que es compartida por cada una de estas especies. El número 1 corresponde a Guillermondi, el 2 a Glabrata,
3 A albicans, 4 dubliniensis, 5 crucei, 6 tropicalis, 7 parapsilosis y 8 lusitaniae. Vemos que entre estas 8 especies pues hay algunas regiones que son compartidas u homólogas y que está indicado por el color gris, pero también vemos que entre ellas hay regiones que son diferentes y esto está marcado por los colores azul y rojo. El rojo nos está indicando que existen mutaciones, mientras que el azul nos está indicando que existe una delesión en una secuencia con respecto a otra. Ustedes pueden observar aquí también que dentro de la región ITS1 e ITS2 es donde se alberga mayor número de mutaciones o de lesiones, mientras que las regiones que corresponden a los genes 18, 5.8 y 28S son un poco más conservadas. Con base en este alineamiento, lo que hicimos fue diseñar un par de primers que se anclaran en regiones compartidas por todas estas 8 especies, de tal manera que pudieran amplificar el DNA de cualquiera de ellas. ¿Qué nos iba a dar la diferencia? Bueno, pues dado que hay lesiones entre las diferentes especies, obviamente cuando nosotros amplifiquemos este DNA, lo que esperamos obtener pues es un amplicón de un tamaño distinto dependiendo de la especie. De tal manera que cuando llevamos a cabo el diseño de los oligonucleótidos o primers, llamados en nuestro caso CASP-F y CASP-R, obtuvimos amplicones de distinto tamaño, como podemos observar en esta imagen. Para Candida guillermondi, el tamaño del amplicón resultó de 1100 pares de bases, para Candida glabrata de 1000, Candida albicans 850, Candida dubliniensis 810, Crucei 800, Tropicalis 790, Parapsilosis 731 y Lusitaniae 590. Cuando estos oligonucleótidos o primers se probaron con DNA extraído de levaduras de diferentes especies de Cándida, lo que logramos fue una especificidad del 100%, es decir, cuando analizábamos DNA de cualquiera de estas 8 especies, obteníamos el amplicón del tamaño esperado. Si nosotros metíamos el DNA de otra especie que no correspondiera a cualquiera de estas 8, pues obviamente no obteníamos ningún amplicón. También observamos que el límite de detección, es decir, la mínima cantidad que podíamos amplificar, era de 10 picogramos de DNA. Estos valores de especificidad y la mínima cantidad de DNA que puede detectarse nos sugirieron que pudiera tener esta sonda una utilidad en el diagnóstico. Por ello, pero sin embargo, para poder ofrecerla para el diagnóstico se requiere una evaluación. Por ello, el objetivo general de este trabajo fue evaluar la utilidad de la sonda CASP para identificar la especie de Cándida en muestras de sangre total. Mientras que los objetivos específicos, bueno, pues fueron evaluar aquellos parámetros que nos van a hablar acerca de su utilidad, como es la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y negativo, así como los cocientes de probabilidad positivo y negativo. Este estudio fue de tipo observacional, descriptivo, prospectivo, transversal. Es una prueba diagnóstica y fue un estudio multicéntrico. Se llevó a cabo en el laboratorio de micología molecular de este hospital en el periodo de febrero de 2020 a noviembre de 2021 y a conveniencia se analizaron todas las muestras de sangre de pacientes bajo sospecha de candidemia que fueron procesadas en laboratorios clínicos durante el periodo de estudio. Los criterios de inclusión, bueno, pues fueron las muestras de sangre total que se procesaron durante el periodo de estudio bajo sospecha de candidemia. Se excluyeron todas aquellas muestras que procedían de pacientes que ya habían recibido un tratamiento profiláctico con antifúngicos. Se eliminaron las muestras que habían sido procesadas de una manera inadecuada o bien cuyo DNA no hubiera amplificado el control interno. Este estudio fue un estudio clasificado como estudio sin riesgo, ya que no se realizó ninguna intervención
o modificación intencionada en las variables fisiológicas de los pacientes, y fue autorizado por los comités de ética en investigación y de investigación de este hospital. El procedimiento que se siguió, como ustedes podrán observar, es muy sencillo, y de ahí su importancia y a lo mejor su utilidad para cualquier hospital. Partiendo de pacientes con sospecha de candidemia, se tomó una muestra de sangre total, ya sea venosa o arterial. Posteriormente se extrajo el DNA haciendo uso de kits comerciales y se amplificó el control interno, que consistía en amplificar un fragmento de la betaglobina humana. Si este salía positivo, continuábamos con la amplificación del DNA con las muestras, con los oligonucleótidos diseñados. Si la PCR del control negativo del control interno salía negativo, entonces regresábamos a la extracción del DNA. Una vez que realizamos la PCR con la sonda CASP, lo que hicimos, los resultados fueron comparados con el estándar de oro, que en este caso es el hemocultivo. Y con esos resultados obtuvimos los parámetros de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y negativo, y los cocientes de probabilidad positivo y negativo también. Estos parámetros fueron determinados a través de esta tabla de contingencia, en donde pudimos determinar, bueno, primeramente se determinaron los resultados verdaderos positivos, falsos positivos y verdaderos negativos, esto comparando los resultados que obtuvimos de la amplificación con la sonda CASP y los de el estándar de oro, que fue el hemocultivo. Tenemos aquí las ecuaciones que se utilizaron para determinar cada uno de estos parámetros y tenemos aquí los resultados. Bueno, ya aquí en los resultados, pues se recolectaron 40 muestras de sangre total, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión. En esta imagen les muestro los geles de electroforesis revelados bajo la luz ultravioleta, donde se observa el DNA extraído de las 40 muestras. Como podemos ver, pues es un DNA puro y óptimo para trabajar. Aquí en la estandarización, pues empezamos con la amplificación de la sonda CASP a partir de diferentes volúmenes, como les muestro, de 2, 4, 6, 8 y 10, quedando estandarizado en esta última cantidad. Aquí en este gel de electroforesis les muestro la amplificación de la sonda, igual a partir de los DNA obtenidos de las 40 muestras, como vemos, con marcador, con control positivo, con control negativo, y vemos la amplificación ya de cada una de las especies de estas muestras, como les muestro aquí. Y donde pues no hubo amplificación, pues fueron los resultados negativos. Ya en este cuadro les enseño pues cómo lo reportamos, pues con un número de registro, comparando la PCR CAPS en muestras de sangre total y el estándar de oro, que es el hemocultivo. Aquí es un caso pues muy interesante. ¿Por qué? Porque hubieron algunas discrepancias, algunos resultados diferentes a comparación con el hemocultivo. Como aquí les marco en rojo, la número 22, tenemos que a nosotros nos dio Candida parapsilosis y a ellos les dio Candida famata en el laboratorio. Entonces, ¿cómo saber si el resultado que nosotros estamos dando, el resultado molecular, es el certero? Pues este resultado, bueno, nosotros cuando hacemos el gel de electroforesis nos da una amplificación, obtenemos un amplicón y este se manda a secuenciar. ¿A dónde se manda a secuenciar? Pues se manda a secuenciar al Cinvestav de Guanajuato. Mandamos a secuenciar esa muestra. Ya ellos nos mandan el resultado y vemos que en el alineamiento pues se observa la cobertura que tenemos del 99 al 100%, un valor de expectación de 0.0 y un porcentaje de identidad de la secuencia analizada del 100%. ¿Esto qué nos indica? Pues que es un resultado
confiable, que es verdaderamente la especie que nosotros estamos reportando. Aquí les muestro las frecuencias pues, de especies identificadas ya con la sonda, la cual obtuvimos pues, en un alto porcentaje, Candida albicans, seguido de Parapsilosis, y con un bajo porcentaje pues, de Candida gravata y Candida tropicalis. Ya nosotros, ya con estos resultados, pues evaluamos la utilidad de la sonda en las muestras de sangre. ¿Cómo la evaluamos? Pues con el estándar de oro y la amplificación de la sonda CASP en muestras de sangre. Haciendo un comparativo de los dos estudios, nosotros obtuvimos resultados de los verdaderos positivos, que fueron 16, falsos positivos, que obtuvimos 1, falsos negativos, que obtuvimos 5, y los verdaderos negativos, que fueron 18. Ya con estos resultados, nosotros obtuvimos la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, el cociente de probabilidad positivo, cociente de probabilidad negativo, que fueron pues muy óptimos para obtener estos resultados. En esta utilidad de la sonda, pues como vimos en la diapositiva anterior, pues tuvimos una sensibilidad del 76.1%, una especificidad del 94.7%, a comparado del hemocultivo, que tiene una sensibilidad más baja, porque en el hemocultivo tiene de 50 a 70%, lo que nos indica la literatura, y una especificidad del 60 al 80%. Y ya como conclusión, pues tenemos que la sonda CAS fue útil para detectar e identificar Candida albicans, Parapsilosis, gravata, tropicalis en las muestras de sangre. La sonda en las muestras de sangre pues presenta mayor sensibilidad y especificidad, como se los mostraba anteriormente, que la prueba estándar de oro, el hemocultivo. Los resultados pues respaldan la implementación de la sonda CAS para herramienta molecular para el diagnóstico de candidemia. Y este trabajo pues se realizó en colaboración con otras instituciones, tales como la FE Zaragoza de la UNAM, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Universidad de Rovira de España, la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y pues para mayor información lo pueden consultar en la revista de microorganismos. Por su atención, muchas gracias.